Yadira Carrillo, entre la gloria y las lágrimas silenciosas. En la brillante constelación de estrellas del entretenimiento latinoamericano, hay nombres que no solo iluminan con su talento, sino que también esconden, detrás de cada destello, una historia profundamente humana. Uno de esos nombres es el de Yadira Carrillo Villalobos, nacida el 12 de mayo de 1972 en Aguascalientes, México, actriz, modelo, reina de belleza, pero ante todo una mujer marcada por una vida que pocas veces se muestra en su total dimensión. Desde sus primeros pasos en el mundo, Yadira supo lo que significaba crecer entre el amor de una familia numerosa, la menor de 7 hermanos, y la modestia económica que enseñaba a valorar cada pequeño logro. La suya no fue una infancia entre lujos, sino entre abrazos sinceros y sueños que parecían, en un principio, imposibles. Pero su rostro, esa belleza serena que parecía esculpida por la misma poesía, pronto la llevó a coronarse como Nuestra Belleza Aguascalientes. En 1994, y ese mismo año, como finalista nacional en Nuestra Belleza México. Ese fue el punto de partida de una carrera fulgurante. Se formó en el prestigioso CA de Televisa, y muy pronto conquistó la pantalla con su debut en Canción de Amor, 1996. Pero sería su papel en Te Sigo Amando el que la catapultaría al reconocimiento nacional. Con cada personaje, su presencia ganaba fuerza, especialmente bajo la dirección de la célebre Carla Estrada, en producciones como María Isabel y El Privilegio de Amar. El punto culminante llegó en 2002, cuando deslumbró con su interpretación dual en La Otra, encarnando tanto a la inocente Carlota como a la enigmática Cordelia. Aquella fue una prueba de fuego, y la superó con honores, pero como todo en la vida, el éxito en pantalla no siempre se refleja en la vida personal. Lo que muchos no sabían, lo que aún hoy duele en silencio, es que mientras sus personajes vivían romances, dramas y redenciones, Yadira enfrentaba sus propias batallas lejos del lente. Su primer matrimonio con Michael Kuhn fue discreto, casi invisible para el público, pero también doloroso en su desenlace, una herida más que sumaba a su alma sensible. Sin embargo, nada la preparó para el golpe que le daría el destino en 2019, cuando su esposo, el abogado Juan Collado, el hombre al que entregó su corazón y con quien soñaba envejecer, fue arrestado por delitos de lavado de dinero y crimen organizado. De un día para otro, su mundo se vino abajo. Pasaron los días, los meses, los años. Yadira, lejos de esconderse, decidió hacer frente a la tormenta. No lo hizo con palabras altisonantes ni entrevistas explosivas. Lo hizo en silencio, esperando en la entrada de la prisión, con libros en las manos y amor en los ojos, desafiando los juicios, las críticas y su propia soledad. En uno de los pocos momentos en los que se permitió hablar abiertamente, confesó que lo que más le dolía no era la reclusión de su esposo, sino la impotencia de no poder protegerlo, de ver cómo el amor que sentía era puesto en duda, cómo su lealtad se convertía en objeto de escarnio. Y como si el dolor no bastara, tuvo que enfrentar las duras palabras de la exesposa de Collado, la actriz Leticia Calderón, y de aquellos que antes decían ser amigos. Durante más de 4 años, Yadira vivió un exilio emocional. Se alejó de la televisión, de los reflectores y de esa carrera que tantos aplausos le había regalado. Recordemos que, incluso antes de ese escándalo, ya había tomado la difícil decisión de retirarse en 2008, después de Palabra de Mujer. Una decisión que muchos no comprendieron, pero que para ella significaba poner el bienestar familiar por encima de sus propios sueños. Noches enteras. Sola, con el corazón hecho trizas, lloró por los papeles que nunca interpretó, por las escenas que se quedaron en guiones sin filmar, y por una pasión artística que debió enterrar antes de tiempo. Y sin embargo, jamás perdió la dignidad. Cada lágrima derramada fue también una promesa de fortaleza, porque Yadira Carrillo no es solo una actriz bella. Es una artista con alma que se ha entregado en cuerpo y espíritu a cada papel. Su interpretación en La Otra no fue un acto técnico, fue un ejercicio de entrega emocional, un descenso a los rincones más profundos de la psique femenina. Ella misma dijo alguna vez: «Quiero que el público llore conmigo, ría conmigo y sienta que respira a través de mis personajes». Hoy, aunque su presencia en la pantalla se ha reducido, su legado no ha desaparecido. Al contrario, Yadira sueña con abrir una escuela para jóvenes talentos, especialmente para aquellos que no tienen los recursos para formarse en el mundo del arte. Un sueño que ha estado postergando, pero que late con fuerza en su corazón,
Y mientras la vida le sigue poniendo pruebas, ella continúa demostrando que la grandeza no está solo en los premios o en las portadas, sino en sí la capacidad de amar incluso en el dolor, de ser fiel incluso en la adversidad, y de seguir soñando cuando todo parece derrumbarse. Porque si hay algo que define a Yadira Carrillo, más allá de la fama y la belleza, es esa rara capacidad de caminar entre la luz y la sombra, sin perder jamás la esperanza. Narración en español estilo periodista experimentado. En el mundo del espectáculo hay historias que parecen sacadas de una telenovela, pero que son completamente reales. Y la de Yadira Carrillo es una de esas historias que nos recuerda lo que significa amar, resistir y sacrificarlo todo. Pocos conocen a fondo la lucha silenciosa que ha librado esta mujer frente al escándalo, al dolor y a la injusticia. Día tras día, sin faltar uno solo, Yadira visitaba a su esposo Juan Collado en prisión. Lo hacía a pesar del cansancio acumulado, de las miradas inquisidoras y de los rumores que corrían como pólvora. Para ella, esas visitas no eran simples actos de amor. Eran su forma de demostrar que era digna de convertirse en la esposa confiable que Juan siempre necesitó. Aunque su salud se resintiera por la presión, ella jamás se rindió. Porque para Yadira, los logros no se miden en trofeos, sino en valores, en lealtad, en compromiso. La historia de amor y matrimonio de Yadira Carrillo está llena de matices, dulzura y dolor, esperanza y sufrimiento. Su primer matrimonio con el empresario estadounidense, Michael Kuo, ocurrió al inicio de su carrera. Fue breve, sin mayor repercusión mediática. Yadira casi nunca hablaba del tema, pero se decía que las diferencias culturales y la presión de su ascenso profesional terminaron separándolos. No fue una ruptura trágica, pero sí dejó una huella, la de una mujer que comenzó a ver el amor con escepticismo. Todo cambió cuando conoció a Juan Collado, un abogado de renombre que defendía a figuras poderosas, como el expresidente Enrique Peña Nieto. En 2012, se casaron en una fastuosa ceremonia que parecía marcar el inicio de una vida perfecta. Al principio, su amor fue tan evidente como inspirador. Yadira aparecía en público radiante, siempre tomada de la mano de Juan. Él no escatimaba en halagos hacia ella. Pero la felicidad no duró. En 2019, Juan fue arrestado y la vida de Yadira dio un giro brutal. Llegaron los días más duros de su matrimonio. La distancia, los rumores de infidelidad del pasado y los constantes ataques de Leticia Calderón, la exesposa de Juan, quien culpaba públicamente a Yadira de la ruptura de su propia familia. Esas acusaciones hirieron profundamente, pero ella guardó silencio. En lugar de defenderse, optó por acompañar a Juan en su peor momento, sin condiciones, sin exigencias. Hubo noches en las que lloró sola, no por dudar de su amor, sino por la sensación de injusticia, por la incomprensión del mundo y por el dolor de ver a quien amaba, encerrado. Pero ni una sola vez pensó en abandonarlo. Sobre su patrimonio no hay muchas cifras oficiales. Pero con una carrera de más de 10 años y su matrimonio con un abogado acaudalado, se cree que Yadira posee una fortuna considerable. En sus años dorados, ganó millones de pesos gracias a sus actuaciones en exitosas telenovelas como La Otra y Amarte es mi pecado. Se dice que era propietaria de una mansión en Ciudad de México, donde vivía con Juan antes del arresto, y de una casa de descanso en Acapulco, destino favorito de la élite nacional. También se sospecha que poseía una valiosa colección de joyas, muchas de ellas obsequios de Juan en los años felices, y vehículos de lujo como Mercedes-Benz o BMW. Sin embargo, cuando los problemas legales golpearon a Collado, todo cambió. Las cuentas fueron congeladas, los bienes compartidos, comprometidos. Yadira tuvo que buscar la forma de salir adelante sola, pero nunca presumió de su riqueza. En estos últimos años ha elegido una vida discreta, alejada del lujo, centrada en apoyar a su marido desde la sombra. Algunas fuentes no oficiales estiman que su patrimonio actual asciende a varios millones de dólares, pero si le preguntaran a ella, seguramente respondería que su verdadero valor no se mide en cifras, sino en lo que ha sacrificado por mantener unida a su familia. Una vez, Juan Collado compartió una reflexión que lo resume todo. Yadira no solo ha sido mi esposa, ha sido mi fuerza, mi refugio, y mi dignidad cuando ya no me quedaba nada. Carreras agrarias. Queremos despedir a Magalí, una estudiante nuestra que falleció recientemente. Queríamos despedirla y una nota de despedida que
que Clara va a leer, que es la palabra de estudiantes, de docentes, de no docentes de las carreras, y de acá la despedimos con cariño y con afecto. Clara. Quienes conformamos la carrera de Teología compartimos con mucho dolor y respeto el fallecimiento de nuestra querida estudiante y compañera Maggie Heredia, que formaba parte comprometida desde la primera muerte de la carrera. Maggie fue amiga, compañera, estudiante, tallerista, emprendedora, percusionista, artista y alegría. Fue folclore y chacarera, integración, empuje e inclusión. Maggie fue huertas, huertas, huertas. Una sonrisa cargada de sentido y de coherencia. Primera amiga de muchos, primera tractorista mujer del distrito, piba de orquesta y de pintura, de invernaula con ganas de explorar, sin miedo ni vergüenza. Maggie fue siempre lista para ayudar. Maggie siempre comunidad, siempre feria, siempre pueblo, siempre madre de tierra. Maggie siempre sol fuerte, risa ruidosa y mirada intensa. Maggie fue única ella. Encantada por las plantas y por los tambores, contagió amor y admiración. Maggie fue faro. Gracias